La educación tiene nombre y apellido. El cierre de las escuelas y la labor de los docentes para continuar con la educación a distancia puso en evidencia no solo su compromiso con la educación, sino también su enorme creatividad y esfuerzo para realizar su trabajo valiéndose de las herramientas tecnológicas disponibles. Cuando iniciemos el ciclo escolar, lo haremos con nuevas experiencias y aprendizajes, así como con mayores habilidades digitales y nuevos métodos de trabajo. Por eso creamos Castillo Te Acompaña, una app con todos los recursos necesarios para llevar a cabo la planeación, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación. Castillo Te Acompaña cuenta con planes de clase que se adaptan a la nueva realidad educativa para trabajar los contenidos fundamentales de los aprendizajes esperados de nuestros libros. Las orientaciones didácticas de estos planes incluyen actividades y ejemplos para compartir con los estudiantes. Dosificación editable y fichero de estrategias didácticas para la enseñanza a distancia y presencial. Libro del alumno con recursos multimedia para proyectar en el aula o en una sala virtual. Y el solucionario completo de todas las actividades. Sabemos que uno de los grandes retos del nuevo ciclo escolar será la regularización y nivelación. Por eso la app Castillo Te Acompaña cuenta con actividades descargables para diagnosticar y nivelar a los alumnos. El Centro de Evaluación Digital tiene un generador de exámenes con cientos de reactivos para crear una evaluación, ya sea en línea, con un reporte automático de la calificación de cada estudiante o impresa para aplicarla en el aula. Castillo Te Acompaña nace a partir de las experiencias de los maestros de secundarias públicas durante el periodo Aprende en Casa, con todo lo necesario para llevar a cabo la labor docente en cualquier modalidad y desde cualquier dispositivo. Además de la app Castillo Te Acompaña, contamos con el programa de actualización docente y directiva para el desarrollo profesional en línea de directores, supervisores, asesores y docentes. En el nuevo sitio Castillo Te Acompaña podrás revisar el primer bloque de nuestros libros autorizados por la Secretaría de Educación Pública, registrarte a las capacitaciones en línea y acceder a una muestra de la app Castillo Te Acompaña para conocer cada uno de los recursos que ofrecemos. Durante la selección y todo el ciclo escolar, Castillo Te Acompaña. Aprendemos juntos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión en línea. Antes de iniciar, les vamos a dar algunas consideraciones para la sesión. Esta tarde nos acompaña la doctora María Concepción Chávez Romo, autora de nuestro libro Sin Fronteras de Formación Cívica y Ética. Ella es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en procesos de formación docente y de desarrollo de investigaciones educativas en temas de ciudadanía y derechos humanos. Autora de libros de texto, guías didácticas sobre cultura de la legalidad, la asignatura Formación Cívica y Ética y Educación para la No Discriminación. Es profesora de tiempo completo titular C en la Universidad Pedagógica Nacional e imparte clases en línea filosófico-pedagógicas de la licenciatura en Pedagogía, la maestría en Desarrollo Educativo y la maestría en Gestión para la Convivencia en la Escuela. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2017. Le agradecemos mucho a la doctora María Concepción por estar esta tarde con nosotros. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Sin más, empezaríamos a esta conversación un poco fuera de lo común, o bueno, ya normalizado en este contexto de pandemia, ¿verdad? Yo sigo manteniendo la idea de que es fuera de lo común porque me encanta poder conversar directamente, ver sus rostros, pero el escenario esperemos que cambie ya muy pronto. Y
Fíjense que a partir de este planteamiento que ustedes han visto al inicio de en la primera, en la primera diapositiva, si no es que la vieron en este momento, se las comparto, pero la pregunta de alguna manera que orienta nuestra conversación en estos momentos es cómo enfrentar los retos educativos de la nueva normalidad y pensar en una visión desde la formación cívica y ética. Ese es un planteamiento interesante porque nos lo podemos imaginar y reflexionar a partir de otra mirada, pero me parece que la formación cívica y ética es un elemento clave y para eso a mí se me ocurrió que podía ser muy interesante hacer un recordatorio de cómo se ha venido configurando la formación cívica y ética desde hace ya varios años. Y para ubicarnos en ese contexto y ver hasta dónde hemos llegado ahora, hasta dónde hemos llegado y qué implicaciones tendría esa postura de la formación cívica y ética para el escenario actual y a partir de las reflexiones que ustedes puedan a través del chat compartirnos, porque bueno, pues todos hemos estado empleando las redes, yo lo voy a llamar de esa manera general, las redes sociales, y tratando de enfrentar los retos educativos mediante una pantalla, pero ahora desde este ciclo escolar se ha iniciado un primer ensayo, proceso de acercamiento, de volver a las aulas, de volver a las escuelas. Y bueno, pues nos hemos encontrado, yo no estoy en escuelas secundarias, pero estoy dando clases en la Universidad Pedagógica Nacional y también me he encontrado con una serie de desafíos ahora que estamos en este proceso de acercamiento y de volver a las aulas. Y bueno, pues nos encontramos con varios de ellos. Por ejemplo, la limitante de no poder tener a todo el grupo, sino tenerlo que dividir. Pero bueno, ya vamos hablando más adelante sobre esos puntos. En este momento quiero comenzar a compartirles mi pantalla con la presentación que organicé. Vamos a ver si ya aparece en este momento. Yo, si no aparece, me lo indican, por favor. Espero que sí. Ahí está. Correctamente. Gracias. ¿Cómo enfrentar los retos educativos de la nueva normalidad? Una visión de la formación cívica y ética. Y para esto, pues necesitamos tomar postura. Yo les decía que además hacer un recordatorio del surgimiento de la formación cívica y ética y quiero hacer el recordatorio de algunos antecedentes y después iniciar este proceso de definición de y qué es y cómo concebimos actual la formación cívica y ética para pasar al al tercer elemento que es y qué desde esta nueva realidad y cuáles son los retos, porque quizás conociendo un poco de esos antecedentes y de la definición de la cívica y ética, podríamos ver cuáles son los retos que permanecen con y sin pandemia, ¿sí? Cuáles son los que se han agudizado en todo caso, y bueno, también poder identificar nuevos. Entonces creo que hay varios matices que hacer. Entonces, yo también doy por hecho que algunos profesores, pues bueno, no han estado, otros sí, desde el tránsito de la formación cívica y ética, primero del civismo, el tránsito del civismo, antes era civismo, estuvo en primero y segundo grado de la educación secundaria y en tercer grado existía la orientación educativa, esto con el plan de estudios de 1993 y es hasta el año de 1999 cuando se da a conocer la asignatura con este nombre, Formación Cívica y Ética para la Educación Secundaria. Y esas palabras, formación, cívica y ética,
pues de alguna manera colocan en relevancia un énfasis que implica generar procesos de formación, apostarle al desarrollo integral de la persona. Ya se supone que no se coloca el acento en una dimensión más jurídica, más de sociología política, de socialización política. Vamos viendo poco a poco, pero esa es uno de los elementos que destaca la asignatura de formación cívica y ética en el 99. Fíjense, aquí voy a hacer una acotación porque lo que yo quiero es destacar algunos elementos. Por supuesto que uno puede decir en todo este proceso de reformas con cuál de estas reformas puede simpatizar más, qué nos gustaba, porque en el 99 aparecen los 3 grados, primero y segundo y tercero, luego en el 2006, también en segundo, primero, segundo y tercero, en el 2011 se quita del primer grado y aparece nada más en segundo y tercero. En fin, son cambios sobre los cuales no me voy a detener, sino que quisiera yo destacar estos elementos, estas continuidades de la formación cívica y ética, más allá de esas reformas, reitero. Entonces, resulta que no hubo una reforma curricular en el 99 general, sino solo se incluyó esa nueva asignatura en educación secundaria, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí la formación de ciudadanos en México y el mundo era necesario ya para el 99 hacer algunos ajustes por los énfasis que se tenían dependiendo del contexto social y político de cada zona geográfica, ¿verdad? Entonces, ese es en parte varios de los argumentos. También todos los avances que se habían dado en términos de la producción de conocimiento sobre la materia, lo del desarrollo del juicio moral, los nuevos planteamientos de la psicología del aprendizaje, en fin, fueron como varias razones que dieron lugar a esta nueva asignatura. Como parte de los antecedentes y recordatorio para los profesores, las profesoras que iniciaron con el programa ya propiamente de formación cívica y ética en el 2006, pues recordarán que a partir de ese año se habla del enfoque basado en competencias. Y en el año 2008 o ciclo escolar 2008-2009 también se generó un cambio en el caso de la educación primaria. Y fíjense que ahí se hablaba del programa de educación, programa integral de formación cívica y ética para la educación secundaria. Es aquí, sobre todo en este nivel educativo, cuando se destacaba no solamente a la asignatura, sino también el enfoque transversal y la relevancia de trabajar en el ambiente escolar, ¿no? Entonces, ahora lo destaco porque eso tiene sentido para pensar la formación cívica y ética en educación básica en general, y en este contexto actual de pandemia. De las 8 competencias, en el 2006 y luego en el 2017 me brinqué 2011 para pensar en los extremos, pero que de alguna manera, aunque se denominen competencias o bien ejes formativos, ustedes verán que son nombres similares, aunque con los ejes formativos que justamente ahora en el 2017, y porque no se ha dado a conocer otro nuevo programa hasta la fecha, trabajan ustedes, que de alguna manera han fusionado algunas competencias, ¿no? Pero ahí está conocimiento y cuidado de sí. Los quiero mencionar porque al nombrarlos y dado el contexto en el que estamos, ya uno empieza a partir de la experiencia a pensar y qué para esta nueva realidad, cuáles son esos aprendizajes fundamentales que tendríamos que fortalecer,
cuáles destacar, y no porque no sean importantes todos, sino que el escenario, el tiempo limitado, nos obliga a seleccionar y algún criterio tenemos que establecer. Está ahí competencias o el eje vinculado con el tema del ejercicio responsable de la libertad, del respeto y valoración de la diversidad, el sentido de pertenencia a la comunidad, a la nación, a la humanidad, aunque recuerdo que respeto y valoración de la diversidad se ha fusionado con el cuarto, que es sentido de pertenencia. Está manejo y resolución de conflictos, que ahora está vinculado con cultura de paz, y luego participación social y política, vinculada con comprensión y aprecio por la democracia. Y bueno, apego a la legalidad y sentido de justicia. No los estoy nombrando así como aparecen en ese orden, pero sí destacando los ejes que aparecen en el 2017. Entonces, ¿qué es formación cívica y ética? La asignatura de formación cívica y ética para toda la educación básica ahora se define como el espacio curricular dedicado a formalizar saberes vinculados con la construcción de ciudadanía democrática y el desarrollo de una ética sustentada en la dignidad y los derechos humanos. Y esta cita es textual, pongo de dónde fue sacada del documento de aprendizajes clave en la página 437. Entonces, es eso, destaco esto de saberes vinculados con la construcción de ciudadanía democrática y el desarrollo de una ética sustentada en la dignidad y los derechos humanos. Eso es formación cívica y ética. Sin embargo, más adelante en esa misma página se dice que la formación cívica y ética debe promover el desarrollo moral del estudiante a partir del avance gradual de su razonamiento ético, con el fin de lograr la toma de conciencia personal sobre los principios y valores que orientan sus acciones en la búsqueda del bien para sí y para los demás. Entonces, estos son elementos que nos hacen notar que ya no está puesto el acento en el conocimiento de la Constitución política, ya no es únicamente eso, como en el caso del civismo, ya no solamente el manejo de algunos artículos de la Constitución, el énfasis en una socialización política, sino que se alude al desarrollo de una ética sustentada en la dignidad y los derechos humanos, ¿no? Este es un elemento clave y que se mantiene hasta el 2021. También se reconoce en estos documentos, si uno hace una revisión histórica, que existen distintos espacios para el aprendizaje de la formación cívica y ética. ¿Por qué quiero destacar esto? Fíjense que en mi acercamiento a las escuelas secundarias, porque trabajo muy de cerca con varios maestros por el privilegio de estar aquí en una maestría en gestión de la convivencia escolar en la Universidad Pedagógica Nacional, pero también por compartir con algunos ahora egresados, ¿verdad?, de la licenciatura en pedagogía y que son maestros de formación cívica y ética, y por invitaciones directas a escuelas secundarias. Entonces, comparto inquietudes con ellos, pero en las conversaciones establecidas dicen los maestros, ustedes ya me dirán si están de acuerdo, que a veces se sienten trabajando en solitario, esto antes de la pandemia. La formación cívica y ética, porque se cree que es propio del maestro de la asignatura. Entonces, entendiendo y la formación cívica y ética en un sentido amplio y recuperando lo que los propios programas, documentos, reflexiones de distintos especialistas de la Secretaría de Educación e investigadores de distintas universidades, pues bueno, es esto lo que le da sentido.
existen distintos espacios. La asignatura efectivamente es un espacio curricular para la formalización, pero no puede ser el único espacio, ni podemos lograr los aprendizajes si no pensamos en la transversalidad, en cómo sacarle provecho a alguna serie de contenidos en otras asignaturas en donde, por supuesto, que uno puede identificar esa dimensión cívica, esa dimensión ética, esa afinidad con una serie de contenidos de la formación cívica y ética, ¿verdad? Y luego el ambiente escolar, o sea, la necesaria convivencia. Yo creo nuevamente que el escenario actual hace evidente también lo que implica el proceso de socialización, la relación con los otros y no solamente integrantes de nuestro entorno familiar. Pero bueno, entonces estos son, para tener una mirada amplia e integral de la formación cívica y ética, los componentes claves. No podemos dejar sola a la asignatura, solo al maestro, a la maestra que imparte formación cívica y ética. Necesitamos de un esfuerzo, de un trabajo colectivo. Entonces, bueno, solo quiero reiterar esto que tengo anotado aquí abajo. Su aprendizaje, los aprendizajes cívicos y éticos no pueden reducirse al estudio y al manejo de la información. Ese es otro postulado. Es necesario proporcionar oportunidades a las y los adolescentes para que experimenten un clima escolar basado en el buen trato y en donde se promueva lo establecido en el programa y bueno, en todos los recursos. Aquí anoté los libros de la asignatura, pero bueno, es establecido en todos los recursos impresos y digitales, ¿no? Que nos sirven para apoyar el proceso de formación. Entonces, no puede reducirse al estudio y al manejo de información, pues porque los aprendizajes de la formación cívica y ética no se aprenden solo a través del estudio y el manejo de información, ¿no? No. De hecho, hay un fuerte componente vivencial. Los enfoques, ustedes seguramente han oído en distintos espacios hablar y además han puesto, no solamente han escuchado, han puesto en acción una serie de estrategias, de técnicas vinculadas con procesos de experimentación, de vivencia, de aplicación de lo que se estudia, el método reflexivo, dialógico, ¿no? Generar espacios para el diálogo, para la conversación con sus alumnos. Entonces, esto es uno de los elementos que a mí me parecía necesario recordar. Yo espero que no les haya parecido tan denso, tan aburrido, pero me parecía valioso porque si bien algunas personas, como en mi caso, conozco la asignatura desde el 93, el civismo y cómo transitó a la formación cívica y ética, fui partícipe de la primera elaboración de los libros de formación cívica y ética con el programa de 1999. Luego, cuando vino el proceso de ajuste en el 2006, posteriormente en el 2011 y en el 2017, entonces no significa que todos hayan tenido esa experiencia y que vale la pena recordarlo para poner en relevancia algunos elementos que son estos. Igual ustedes podrían ahora, a partir de la conversación a través del chat, compartir, y que también a partir del año en el que se incorporaron como maestros de la formación cívica y ética, que pudieran, pues bueno, darnos a conocer sus vivencias, sus experiencias y qué implicaciones ustedes consideran tiene este nuevo escenario, ¿verdad? Este nuevo escenario derivado del distanciamiento social que hemos tenido. Ha sido un tiempo prolongado, ¿no? Un tiempo prolongado de distanciamiento social. No nos esperábamos tanto tiempo, o al menos no lo deseábamos.
sin clases presenciales, sin experimentar el trabajo y la convivencia con los colegas en la escuela, sin la presencia física de los niños, de las familias. Pienso yo en un tiempo prolongado sin recreos, sin experimentar la hora de la entrada, de la salida a la escuela, todos recluidos en casa, con pérdidas de distinto tipo, ¿no? Si no directas, muchos directamente, pero si no directas con seres queridos cercanos. Y bueno, estamos volviendo y volvemos a las escuelas y no nos encontramos a todos los que estaban, ¿verdad? Y no nos los encontramos porque hubo pérdidas, pero tampoco nos los encontramos porque no podemos ir todos. Ahí yo me estoy proyectando un poco porque mis grupos, pues no tengo a todos, tengo que de alguna manera rolarlos, ¿no? Distribuirlos para que vengan a clases y otros mientras tienen que estar en línea, en videollamada. En fin, entonces, después de este tiempo prolongado y con este enfoque y este posicionamiento teórico de la formación cívica y ética, ¿qué podemos hacer desde y aquí puse nuevamente desde la asignatura? Estuve a punto de poner qué podemos hacer desde la formación cívica y ética, pensando en lo que les decía, no solamente la asignatura, sino desde un enfoque que aluda a un trabajo colectivo, asignatura, transversalidad y ambiente escolar. Creo que ese es uno de los asuntos que no podemos evadir en esta nueva realidad. Pero me gustaría que también ustedes pudieran empezar a hacer sus comentarios. Miren, yo les quiero leer la primera. En realidad anoté 4 cosas que son como el hilo conductor de estos, del chat, de la conversación a través del chat que podemos organizar. Desde la formación cívica y ética, ¿qué hacer? Bueno, por un lado, decimos muy fácilmente, ¿verdad? Identificar los aprendizajes fundamentales imprescindibles, de acuerdo con el contexto escolar propio. Entonces ahí ya hay un pequeño matiz y una acotación. Entonces, ¿cuáles serían de acuerdo con su experiencia? Seguramente vamos a coincidir en algunos, ¿verdad? Pero es importante ver que las realidades son diferentes y además primer grado es distinto a, por ejemplo, ahora que tuve la oportunidad de estar conversando en una escuela secundaria con estudiantes, con papás, con las autoridades educativas, estaban muy preocupados porque los niños, ahora que están los estudiantes en tercero, los adolescentes, pues los dejaron de ver desde primero. Y ahora en tercero, pues implica también prepararse para el nuevo nivel educativo en el que tienen que estar. Entonces, esto nada más se los comento, pero ustedes tienen más que decir. ¿Por qué no nos detenemos aquí y después vamos viendo el siguiente punto sobre la flexibilización del currículum, sobre cómo favorecer los métodos didácticos reconocidos fundamentales y complementarios de la cívica y ética? Y el otro reto que destaqué, que es fortalecer la convivencia, la sana convivencia y los vínculos afectivos. Pero las invitaría a que nos detengamos en este primero, identificar los aprendizajes fundamentales imprescindibles de acuerdo con el contexto escolar propio. Piensen en su experiencia, en lo que se han encontrado en este regreso, cuáles serían de acuerdo con su experiencia. Voy a dejar de compartir para ver si es posible cómo seguimos. Ya está abierto el chat, ya lo abrí hace ratito. Por ahí les puse que ya nos pueden poner sus respuestas, profesores, para que participen con esta primera pregunta que nos plantea la doctora Concepción. ¿Cuáles son los aprendizajes fundamentales imprescindibles desde el contexto de sus aulas? Nos dice aquí Eligio Castrejón Cuevas: considero que una forma objetiva para identificar los aprendizajes
fundamentales imprescindibles es mediante una evaluación diagnóstica. Esto significa, profesor, que usted ha hecho uso de la evaluación diagnóstica, ¿verdad? Y nos puede compartir, profesor Eligio, y los demás pues también pueden responder esta primera pregunta. Seguramente ahorita nos contesta el profesor Eligio, pero la maestra María del Socorro, todos aquellos que les permitan interactuar de manera asertiva dentro de su entorno. Sí, yo estaba pensando también en cuanto a esta evaluación diagnóstica que no necesariamente tiene que ser a veces tan sistemática, sino que uno lo va haciendo, lo digo, yo insisto, desde mi propia experiencia como profesora en la universidad, que empieza a ver uno las necesidades, hacer ajustes en el programa, incluso dejar al lado esa bibliografía que teníamos prevista para lecturas que teníamos previstas para un contexto en el que fue previo a la pandemia, recuperar, por ejemplo, elementos vinculados con el reconocimiento de la vulnerabilidad, ¿no? El cuidado de sí, son elementos, conocimiento y cuidado de sí. Yo lo que noté también es la relevancia del pensamiento crítico en un contexto en el que prevaleció, sobre todo en un momento a la fecha también, pero la infodemia, ¿no? Le llamamos infodemia o las falsas noticias que estuvieron circulando. Y entonces uno tiene que ver y qué desde la formación cívica y ética, ¿no? Cómo fortalecer estas capacidades para la comprensión crítica, para el análisis de la realidad, que son elementos claves de la formación, ¿no? La maestra María del Socorro nos habla de todos aquellos que les permiten interactuar de manera asertiva dentro de su entorno y yo no sé si nos podría dar algún ejemplo de lo que ella hace. Ahorita si la maestra Socorro nos contesta un ejemplo, se los leemos. La maestra Adjani Lequinca Ávila, es complicado dar esa flexibilidad ya que los alumnos están desfasados en los aprendizajes esperados y lo que tienen ahora, el mediar eso es complicado porque los alumnos se sienten rebasados. Sí. Sobre todo, no sé cómo se están sintiendo también los propios maestros, quienes están ahorita en el chat o quienes están en este conversatorio, seminario, porque efectivamente a veces uno se siente presionado porque se tiene que cubrir el programa, ¿verdad? Yo creo que un elemento clave y un posicionamiento magisterial es luchar por esa flexibilidad, supongo, ¿no? Están desfasados y cómo hacerle, qué significa que estén desfasados, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo destacar, cómo hacerle para señalar de todo lo que está en la planeación, de todo lo que está en el programa y en el libro concretamente, qué tomo? Al fin y al cabo, como docentes, tenemos ese margen de libertad para poder definir con base en esos saberes docentes qué se puede retomar, en dónde colocar el acento entre la variedad de aprendizajes, porque son muchísimos. Ya contestó el profesor Eligio sobre la evaluación diagnóstica. Menciona que la realiza con el apoyo de diversos instrumentos como exámenes de diagnóstico, guión de observación, escala de actitudes y un diario del docente, entre otros. También
el maestro Gabriel Jesús sobre la pregunta de los aprendizajes fundamentales, fortalecer la adaptación a la nueva normalidad mediante herramientas pedagógicas flexibles y dinámicas, buscando el interés, poniendo énfasis en el cuidado personal y grupal. La maestra que nos había comentado sobre el desfase de los aprendizajes de sus alumnos también menciona, uno se siente súper presionado por cumplir con la currícula y tenemos que apoyar a nuestros alumnos para que puedan sentirse capaces. La maestra Socorro, que hablaba de la interacción de manera asertiva como algo fundamental, nos menciona comenzar con los chicos a reincorporarse en el aula, fomentar su autoestima y trabajo en equipo, conservando la sana distancia, ser responsables y corresponsables del resultado de un objetivo, que aprendan a evitar decir yo para cambiarlos por un nosotros. Otro ejemplo de la maestra María de Jesús Vicente, considero que los aprendizajes fundamentales, abatiendo también el rezago escolar, pero serían aquellos aprendizajes que se prioricen de acuerdo al nivel de importancia para dar secuencia al grado o nivel que continúan los estudiantes, aquellos contenidos que apliquen en su vida diaria, de acuerdo al contexto, principalmente aquellos que se identifican de los conocimientos previos al inicio del periodo escolar. Fíjense que aquí aprovechando todos estos comentarios que ustedes están haciendo, me llama mucho la atención y además lo comparto, me identifico con el planteamiento de fortalecer la autoestima, fíjense, el trabajo en equipo, el ser responsables, más arriba se hablaba de la asertividad, como varios de los elementos que ustedes están mencionando en el chat están vinculados con, llámenle ahora ya no competencias, ejes, como sea, pero son elementos presentes en los aprendizajes que los podemos convertir en aprendizajes claves, imprescindibles, como los mencionábamos, fundamentales, ¿no? Es que se colocan en relevancia por el contexto, por la situación que estamos viviendo y que deberían de ser importantes para la educación secundaria. O sea, el tema del conocimiento y cuidado de sí, el asunto de la empatía, ya reitero lo que han dicho, el fortalecimiento de la autoestima. O sea, son asuntos vinculados con la formación de la identidad. Por supuesto que no solamente la identidad personal, también colectiva, pero un elemento tan fundamental en la vida de los adolescentes. Y reitero, que se hace relevante con mayor razón en este contexto. Entonces, me parece que sí, a través de la experiencia, de los comentarios que ustedes están haciendo, aquí aparece otro vinculado con los aspectos socioemocionales y efectivamente, ¿no? Se ha puesto, ustedes revisan literatura, reflexiones de grandes pedagogos de distintos países y vuelve a aparecer la educación socioemocional. Aparece de distintas maneras el enfoque socioafectivo como un elemento clave, Entonces, fíjense que si les comparto mi crítica a la formación cívica y ética, les diría yo que delegaría o le daría menos prioridad a aquellos asuntos que están vinculados con el conocimiento de las instituciones, con el eje formativo de comprensión y aprecio por la democracia. Ojo, no lo estoy menospreciando, pero hay un conjunto de contenidos que desde mi perspectiva
los considero sumamente enciclopédicos, informativos, que tienen que estar en los libros de texto, tienen que estar, y que ustedes saben que también es un elemento clave que se incluyan para que sean revisados, evaluados, aprobados los libros, pero ustedes como docentes en este contexto de pandemia podrían eludir esos, darles menor tiempo, porque el tiempo es corto, ¿no? Al menos eso es lo que yo haría, ¿verdad? Pero bueno, me encantaría que sigan comentando. Voy a guardar silencio para que Erika nos vaya leyendo si van apareciendo otros comentarios. Sí. Nada más el que mencionó sobre lo socioemocional de la maestra Nancy Caballero y la maestra María del Socorro, que ya nos había compartido antes algunos otros fundamentales, menciona, creo que podemos llevarlos de la mano ya que forma parte de la vida social del país, refiriendo a su comentario hace un momento. Sin embargo, darles ejemplos vivenciales de su entorno. Sí, ejemplos cercanos de su entorno, porque también eso ha ocurrido, ¿verdad? En este contexto de pandemia decían que todo ha cambiado y que el currículum seguía exigiéndole a los docentes el manejo de un conjunto de temáticas que poco estaban vinculados con los asuntos que estaban viviendo, que estaban experimentando los estudiantes y bueno, todo el reto que han tenido ustedes para poder hacer ajustes, ¿no? No sé si podríamos dejar hasta aquí esta parte. Bueno, aparece otro mensaje, ¿verdad, Erika? Y De nos la va. misma maestra Socorro, como otros aprendizajes fundamentales o ejemplos de su entorno, más bien pertenencia a la familia, a la escuela, a la sociedad y a la patria, al país, ¿no? Pues nos vamos a el siguiente planteamiento. Lo quiero compartir nada más para que lo recuerden, a ver si aparece. Voy a leer dos si quieren, porque creo que van de la mano con algunas de las reflexiones que han hecho, derivadas del primer punto. Bueno, entonces, ¿qué hacer desde la asignatura de formación cívica y ética? Pues en este siguiente elemento y que ya había empezado a aparecer, flexibilizar el currículum. Yo creo que eso ha sido muy evidente en todas las asignaturas y en los niveles educativos. Nos ha tocado y lo hemos tenido que hacer, incluso a veces ni de manera consciente, pero es la presión de la propia realidad. Flexibilizar el currículum y usar el tiempo de forma estratégica. Y aquí la interrogante que agrego es, ¿implica priorizar o destacar algunos contenidos? Pues sí o no, ya ustedes han comentado y en sus reflexiones me lleva a pensar que sí y además han mencionado algunos, pero bueno, ahí podemos seguir abundando, incluso los que no han participado a través del chat, a ver qué les sugiere este planteamiento. Y el tercero, favorecer los métodos didácticos reconocidos como fundamentales y complementarios en los programas de formación cívica y ética. Y esto desde 1999 aparecen estos métodos, vengan las reformas que vengan, continúan porque son la esencia de la formación cívica y ética para poder generar procesos de reflexión y diálogo, procesos vivenciales. Entonces, ¿qué se sabe de ellos? ¿Qué tipo de actividades de las que ustedes han desarrollado relacionan con estos métodos? Aquí abrimos y dejamos la pregunta, el último punto para el cierre. Nada más quisiera ver qué reflexiones hacen derivadas de estos puntos.
Sobre la anterior, todavía el maestro Adrián Dueñas coincido mucho con una visión socioemocional en donde nosotros debemos de fortalecer el espíritu de los jóvenes, obvio dentro del entorno de nuestras materias. Y Claudia Estrella es una asignatura en la que ellos se reflejan sus situaciones familiares desde el contexto social, la comunidad escolar y que por medio de los casos por medio de casos poder acercarlos a la asignatura. Eso respecto a la primera pregunta. Entonces, pueden poner también sus respuestas sobre las otras dos preguntas que acaba de plantear la doctora, por favor. Mientras que se animan a ir anotando, fíjense que a mí me hizo sentido, ahora más sentido, en el libro de Cívica y Ética, Formación Cívica y Ética sin Frontera. Recuerden que hay al menos dos secciones didácticas, una que se llama red de apoyo y que se va usando a lo largo de un bloque y luego puede aparecer en un siguiente bloque retomando la actividad, red de apoyo. Y ahí, como una especie de telaraña a veces o de malla de una cancha de fútbol, en fin, retomábamos esto de la relevancia que tiene que los propios estudiantes vayan identificando personas e instituciones clave para fortalecerse, ¿no? Entonces, creo que hace sentido también recuperar esas secciones que aparecen ahí o la otra de gente que hace la diferencia, ¿no? Y que aparecen también instituciones a las cuales se pueden recurrir. Bueno, nada más a propósito de los comentarios que leíste, Erika, me pareció interesante poderlo señalar. Sí, ya por aquí nos pone la maestra Hani Leninka que este contexto de pandemia es un excelente espacio para concientizar sobre la materia, ya que ahora ya no es una mentalidad individual, sino que ya estamos en un pensamiento de nosotros. Adrián Dueñas Galván es que de acuerdo con la nueva escuela mexicana es necesario priorizar los objetivos, es decir, fomentar aquellos significativos para la vida. Norma Ordóñez, sí es necesario priorizar, ya que en el ejido donde laboro predomina el machismo y habría mucho que trabajar en ese aspecto también, el trabajo con padres. Y Ana María Becerril Santiago, utilizar sociodramas, creación de cuentos, programas de radio y televisión para que ellos relacionen e identifiquen los aprendizajes y externen sus problemáticas dentro de su contexto. Esto que señala Norma de priorizar es evidente y fíjense cómo, por eso yo decía, cómo enfrentar ¿serán nuevos retos o son los retos de siempre? O se han agudizado algunos a partir del contexto de pandemia, porque justo lo que señala la maestra Norma, pues tiene que ver con una cultura, ¿no? El machismo. Y que ese, pues no es que haya surgido de la pandemia, ¿verdad? Sino que se fortalece, se hace evidente, pero ahí está. Entonces, con pandemia o sin pandemia, tenemos que apostarle a la flexibilización del currículum, a poder priorizar. Nadie mejor que ustedes, ¿no? Para poder decidir en ese espacio áulico, en esa escuela, si se le apuesta a un trabajo colectivo para cambiar mentalidades, a qué darle prioridad. El programa es un programa nacional, es un libro de texto hecho para distintas regiones, pero cada uno, cada maestro, cada escuela tiene que priorizar a partir de sus necesidades, haciendo, como lo decía el profesor al inicio, una evaluación diagnóstica, en fin. Y bueno, y los recursos, ¿no? Hay una variedad de recursos y que ustedes, yo no sé cuántos años tienen los que están ahora compartiendo sus reflexiones de servicio.
si empezaron el trabajo con el programa 2006, si están desde el 99. He conocido maestras que les tocó el tránsito, entonces sabían y conocían muy bien el programa de 1993, y todo lo que significó para ellos el giro hacia la formación cívica y ética en el 99. Entonces, muy interesante dialogar con ellos. Erika, perdón, ya acaparé la palabra, te dejo para No, que no, no. sigas conversando, Sí. comentando tus comentarios. La maestra María del Socorro nos menciona, me gusta hacer referencia a mi vida adolescente para que ellos empaticen conmigo y haya un ambiente de confianza de mi ya vivido a lo que ellos están viviendo. El maestro Eligio Castrejón, para un desarrollo adecuado y estratégico de los aprendizajes en la asignatura de formación cívica y ética es necesario no perder de vista los pilares del enfoque de la asignatura vivencial, dialógico y reflexivo, es decir, se debe partir de los conocimientos previos que tienen los alumnos y relacionarlos con su vida cotidiana. Santiago Norberto Can López, creo que esta pandemia vino a poner nuevos retos en nuestra vida diaria, ya que vino a fortalecer a la familia, pero también a adaptarnos a las nuevas normalidades. Bueno, el maestro Eligio nos saluda desde Temascalcingo, México. Tenemos a profesores de todo el país, doctora. Y María del Socorro Vázquez, escuchar entre telones lo que le preocupa al alumno para enseñarle a ocuparse de la situación y que lo traspole a otro escenario. Por ahí les puse en el chat a todos la segunda pregunta. Flexibilizar el currículo y usar el tiempo de forma estratégica implica priorizar o destacar contenidos. Y la tercera, y favorecer los métodos didácticos reconocidos como fundamentales y complementarios en los programas de la materia, como la reflexivo, dialógico y vivencial. ¿Qué se sabe de ellos y qué tipo de actividades se relacionan con estos métodos? Para que nos propongan también actividades. Sí, y también pensar desde estos enfoques, el reflexivo dialógico, que pues lo han usado, lo conocen muy bien y saben lo que significa, como el vivencial, piensen en el rol, si quieren llamarle así, el papel docente, cuáles son estas responsabilidades, ¿no? Pensándolo desde el enfoque reflexivo dialógico. A ver, les comento esto porque también en las reflexiones que he tenido con algunos maestros dicen que parte desde la formación cívica y ética de su rol, de sus responsabilidades, de cómo contribuyen ellos, es dando ejemplo, dando ejemplo. Y bueno, habrá que ver todo lo que significa, ¿verdad? Dando ejemplo. Y fíjense que también cuando organicé unos seminarios, unos grupos de discusión con maestros a propósito de mi tesis doctoral en formación cívica y ética, y tuve la oportunidad también de dialogar con maestros de telesecundaria, no solamente de secundaria. Fue muy interesante poder ver, además de dar ejemplo, ellos hablaban de brindar afecto. ¿Por qué destaco esto de cuando estaba haciendo la tesis doctoral? Porque no fue en el contexto de pandemia, fue en el 2013, cuando terminé la tesis, 2013, y ellos destacaban estos dos roles, dar ejemplo y brindar afecto. Brindar afecto y las razones muy parecidas a lo que ahora nos están comentando también, en algunos momentos, ¿no? Por el contexto familiar en el que viven y más el tema de la violencia que se agudizó en todas las familias, por la situación, las presiones vividas, pero ya el tema de brindar afecto de los maestros estaba desde antes de la pandemia, ¿no? Pero bueno, ¿qué comentan ustedes? ¿Qué comentarios harían? ¿Qué dirían ustedes acerca de sus roles, pensándolos desde estos métodos, desde el enfoque reflexivo, dialógico, desde el vivencial? La maestra María Jesús nos propone
las actividades de tipo estudio de casos sobre los temas para que los alumnos desarrollen un pensamiento crítico, implementando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en atención al conocimiento de sí mismo y hacia los demás. José Francisco Cetina. La nueva normalidad implica priorizar el aprendizaje centrado en el alumno de acuerdo al entorno social y escolar en el cual se desenvuelve y también al contexto familiar complejo que tienen algunos alumnos. La maestra María de Jesús Vicente nos pone otra actividades como proyección de videos que tengan relación a los temas y formación de valores para la práctica en su vida diaria, para que comprendan la etapa que están viviendo como adolescentes para una adecuada toma de decisiones de manera informada. La maestra Reina Uribe también coincide que el estudio de casos como actividad donde se pueden presentar situaciones reales que acontecen en la actualidad y los alumnos puedan proponer criterios éticos desde su propia perspectiva. Estela Hernández Sandoval, en relación con la tercera pregunta, lo reflexivo dialógico se puede hacer mediante sociodramas y analizar sobre la misma representación lo que les hizo sentir, por ejemplo. Que ahí va dirigido también a lo socioemocional, ¿no? Adjani Lequinca sí ha cambiado en el sentido que ahora podemos dar a los alumnos estrategias para autorregularse y autogestionarse. El maestro Eligio Castrejón de nuevo, una forma de hacer adaptación curricular para abordar los aprendizajes fundamentales de la asignatura es plantear y desarrollar una planeación didáctica vinculando esos aprendizajes del grado educativo antecedente con el presente y el diseño de actividades didácticas diversificadas para atender los distintos niveles de desempeño de los alumnos. Esto requiere apoyo en desarrollo y espera. Claro. El enfoque vivencial nos nos exige colaboración a otros miembros, a otros integrantes de la comunidad escolar, ¿no? Y ahí sí puede ser un poco complicado para quienes trabajan en la escuela secundaria y que tienen que cubrir pues distintas asignaturas, distintos grupos. Al menos recuerdo el diálogo con los maestros de secundaria y de telesecundaria, que ahí había una distinción de cómo la ventaja para, según lo decían los de los de telesecundaria, que porque son el mismo maestro para todas las asignaturas, ¿no? Maestros generalistas les llaman, y a los de secundaria ellos los denominan especialistas, pero eso hace también, en algún momento decían, que se fragmente el esfuerzo, y no porque no quieran los demás, sino porque tienen que atender otras exigencias derivadas de su disciplina. Entonces, bueno, no sé, ahí qué desafíos ven, ¿verdad? En términos del enfoque vivencial. Eso va de la mano con el último punto que ponemos, ahora lo recuerdo, una vez que terminemos de ver las intervenciones que aparecen en el chat, pero que sí es todo un reto. Es muy fácil hablar del enfoque vivencial, se hacen algunas técnicas, pero no es suficiente, ¿verdad? Porque necesitamos cambiar el clima, el contexto escolar, ¿no? Nos trascender el aula, y para eso necesitamos, como maestros de formación cívica y ética, el apoyo de los demás, para que realmente sea el enfoque en un sentido amplio, ¿no? El enfoque vivencial. Pero bueno, ya no me fijé qué otros comentarios. Sí. La maestra María del Socorro, un poco también hacia la última pregunta, que es la que falta, pero menciona, si los alumnos saben que realmente te interesan y te preocupas y ocupas para apoyarles sin juzgar y mostrando diversas opciones y soluciones, ellos tendrán ese afecto y apoyo que solicitan. Ser el oasis en esta etapa de su vida.
Gabriel Jesús Can López, esta pandemia dio a conocer que no estamos preparados en los cuidados personales y grupales, aparte de las deficiencias estructurales de la salud. Nos encontramos con la utilización de herramientas que la educación, competencia como las redes sociales y su manejo, en la que los jóvenes carecen de un buen manejo en el aspecto responsable, por lo que se debe considerar en favorecer mediante la formación cívica y ética los hábitos de higiene personal y grupal, la vinculación de las herramientas que son más utilizables por los alumnos y aterrizar en sus vivencias reales en cada entorno del joven. Eligio Castrejón, de nuevo, para dar atención pertinente del enfoque de la asignatura es necesario utilizar estrategias como dilemas morales, frases inacabadas, juego de roles o dramatizaciones, ejercicios de autoestima, resolución de conflictos y autorregulación, entre otras. Gerardo Arturo Preciado, excelentes reflexiones en general. Gracias por compartir. Pues ya sin compartir pantalla, les voy a leer algo que ya va articulando de alguna manera con el último punto: fortalecer la convivencia sana o la sana convivencia, como sea, la convivencia y los vínculos afectivos, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo con esto que se puede hacer, pero hay que ver de qué manera se ha promovido en el contexto actual. Y yo sigo con esa idea de cómo le han hecho, de qué manera se ha fortalecido, qué es lo que han hecho conforme a su experiencia, pues porque los conozco muchos maestros y además han estado trabajando ya desde este ciclo, pues, desde este ciclo en el que están regresando a las escuelas. Entonces, ¿qué nos podrían decir? ¿Cómo le han hecho? Y es que acuérdense, cuando hablamos de la formación cívica y ética, pues todo lo que se necesita, como ya lo dijeron también aquí en el chat, en este contexto está vinculado con los grandes propósitos. Yo empiezo diciendo que la formación cívica y ética considera, pensando en los 4 pilares de la educación, aprender a ser, esta dimensión existencial de la persona, el asunto vinculado con la conformación de mi identidad como persona, ser, y aprender a vivir juntos. Ahí está ese asunto del aprender a vivir juntos y por lo tanto es la convivencia. Entonces, a partir de eso, pues bueno, si pensamos en que es fundamental y nos ayuda la formación cívica y ética como un campo disciplinar a fortalecer la convivencia sana y los vínculos afectivos, ¿cómo le han hecho ustedes? ¿De qué manera? ¿Qué tipo de experiencias nos pueden compartir? Les puse ahí la pregunta a todos en el chat. Sí. Fortalecer la convivencia sana y los vínculos afectivos. ¿De qué manera lo han promovido ustedes? Para que nos acompañen con sus comentarios y sus reflexiones, profesores. Esta parte que se ha vuelto fundamental. Sí. Y estaba, dejen que mientras alguien se anima, les quiero contar que, dado que mi línea de investigación y de generación de conocimiento aquí en la Universidad Pedagógica está vinculada pues con lo que hago, ¿verdad? Con construcción de ciudadanía, derechos humanos y cultura de paz, les quiero comentar que encontré tan valiosa una tesis que ya finalicé, que estaba asesorando en la licenciatura en pedagogía, de una estudiante de pedagogía que volvió a su escuela secundaria porque le resultaba muy significativa. Volvió para observar las clases de formación cívica y ética.
la directora, las maestras que la conocían, le dieron la oportunidad, tuvo las puertas abiertas y entonces, a propósito de que después se vino la pandemia, estábamos leyendo juntas sus registros, porque hizo registros de aula, de ver todo lo que pasaba en la clase de formación cívica y ética. Entonces, todo este preámbulo para decirles, por ejemplo, en términos de la convivencia y de todo eso que se limita a través de una pantalla y de las redes sociales, todo lo que ocurre, la riqueza para aprender a vivir juntos. Por ejemplo, hay una parte en donde los estudiantes se pasan con papelitos, información, ¿sí? Y les dicen, cuéntame qué pasó ayer cuando te saliste de tal lado y, ¿no? Se dan sus escapadas, pero eso tiene que ver con procesos de comunicación. Claro, la maestra le dice que guarde silencio, pero esa es una manera, están aprendiendo a convivir, ¿no? Y eso no sucede en una pantalla o muy limitado. A lo mejor ellos a través, si tienen teléfonos, si tienen celulares, a través de algún chat que arman vía Telegram, vía WhatsApp, en fin, pero también la estudiante de pedagogía reporta las bromas entre los pasillos, los encuentros del maestro con el estudiante que le dio en primer grado, los comentarios de las maestras entre ellas. También hay un momento libre, en donde interactúan los alumnos. Me refiero a pares, pues, pares y lo que implica para aprender a vivir con el otro, poder estar conviviendo con alguien en una relación horizontal. Sin embargo, ahora con todo lo que implicó quedarse en casa, pues no había una separación de la mirada del adulto. Estaba el adulto, papá, mamá, los familiares, estaba permanentemente la presencia, ¿no? De la familia y de los maestros cuando se podían dar las clases en videollamada, ¿verdad? Entonces, comento esto porque son asuntos que a lo mejor yo no habría destacado en esta tesis, porque no habíamos vivido este periodo de distanciamiento y ahora valoro enormemente todo eso que ocurre en la escuela, ¿no? Todo lo que a través de las broncas, de los pleitos, cómo aprendemos a vivir con el otro. Sin esos conflictos, sin esas divergencias, nuestro ámbito de socialización vaya que se restringe. Bueno, creo que han estado saliendo cosas interesantes, Erika, Sí. mientras que yo estaba acaparando la palabra. Adelante. Sí, el maestro Adrián Dueñas nos comparte la mejor manera de compartir esta parte emocional con ellos y vínculos y convivencia sana es con la empatía, el respeto y la sensibilización de los alumnos. Estela Hernández Sandoval, a través de la escucha activa entre los mismos alumnos y sentir y comprobar que no están solos. María del Socorro Vázquez, hay veces que a pesar de ser de formación cívica y ética llego a transgredir algunas normas, entro en el dilema de lo que se debe hacer y lo que se tiene que hacer y me ha funcionado para el aprendizaje conjunto, algo que tengo que enseñar, algo que tengo que aprender. Norma Ordóñez, en las actividades que se hacen he pedido a los jóvenes que las realicen con sus padres o tutores, como rallies, obras de teatro de ciertos temas, carteles, etcétera, con temas como equidad de género, igualdad, tolerancia, inclusión. Eligio Castrejón Cuevas, fortaleciendo la convivencia sana y uniéndolos a los vínculos afectivos entre la familia. Incrementar los valores nos proporciona una sociedad propositiva y libre de delincuencia. Reina Uribe, compartir las experiencias propias del docente, donde se ha brindado una oportunidad de convivencia familiar y la importancia que ésta tiene para fortalecer la estructura social que representa la familia, desde un punto de vista cotidiano, ya que en el núcleo familiar se aprende a convivir, a resolver conflictos, a identificar diferencias. José Francisco Cetina, dándoles pláticas y talleres a pares y alumnos a distancia en las plataformas de Zoom y Meet, con apoyo del Departamento de Psicología,
cuenta conmigo y de las maestras de USAER en la escuela. Dice, no, talleres a padres, no a pares, a padres y alumnos. Eligio Castrejón, considero que las dinámicas en familia son fundamentales para lograr lazos afectivos, aplicación del programa de convivencia escolar con las integrantes de su familia. Nancy Caballero, el acompañamiento es indispensable en la situación que estamos viviendo. Eligio Castrejón, para fortalecer la convivencia armónica es conveniente hacerlo con ejercicios prácticos, dinámicos, donde se fortalezcan las habilidades socioemocionales de los alumnos, el autoconocimiento, la autoestima, la autorregulación, la empatía, entre otros, donde se propicie la reflexión crítica de casos o situaciones de la vida cotidiana y aportar elementos éticos y morales para la toma de decisiones responsables. José Francisco, de ciertos temas de interés para los alumnos y sus familias. De ahí retoma el tema de la convivencia emoción y sana y vínculos afectivos. Norma Rodríguez, nuestro papel como docentes es fortalecer en familia el diálogo y la comunicación. La convivencia es el reto más grande que tenemos los seres humanos. Pues son varios elementos que ustedes nos han compartido, ¿no? Que están vinculados con la convivencia, pero sí es un aspecto medular ahora con este regreso. No sé si quieran ustedes comentar, agregar algo, alguna reflexión final ya no acotada a esos puntos. Los puntos que elegí fueron a propósito para ir orientando la conversación, identificar algunos ejes, pero no sé si alguien quisiera hacer un comentario, alguna reflexión final vinculada con esto que hemos llamado cómo enfrentar los retos educativos de la nueva normalidad. ¿Qué implicaría desde esta visión que nos aporta la formación cívica y ética o que desde las contribuciones que podemos hacer como docentes de esta asignatura, pensándolo como un trabajo colectivo? No sé si alguien quiere hacer una reflexión final. Sí, sigue abierto el chat. Les voy a compartir un apoyo visual para leer sus comentarios, en este caso preguntas, dudas, inquietudes, reflexiones finales que necesiten compartirnos sobre esta sesión para dar por terminada la conferencia. Nos pone María del Socorro Vázquez. Recordemos la edad de los alumnos y que no somos jueces. Claro. Creo que es una asignatura muy humana y yo noto profesores en esta sesión pues con mucha apertura a ver a los alumnos como esos seres humanos, ¿no? Sí, y eso creo que es clave. Yo cerraría, si no aparece otro comentario más, que justo cuando aparece la formación cívica y ética en el 99, se decía que se coloca en el centro al adolescente, al joven bueno, considerando la edad, la etapa de desarrollo, y eso es fundamental. eh, pues porque recordamos, no porque sean todos iguales, pero cómo éramos nosotros también, cuáles eran nuestros intereses y que a veces pues también con un currículum demasiado amplio podemos saturarlos, ¿verdad? De tanta información y el énfasis en todo caso tendría que estar en otros asuntos que están apareciendo aquí y que me gustaría que los leyeras. Sí.
Adrián Dañas dice, opino que dadas las circunstancias es necesario no hacer de lado nuestra calidad humana y la parte emocional. Carlos Travernier, principalmente considero que el docente debe hacer conciencia de la situación que se vivió para poder lograr que el adolescente se sienta verdaderamente comprendido en esta etapa de la vida. María del Socorro, somos el apoyo que necesitan para comprender este mundo que a veces es caótico y agobiante y ser el acompañamiento para ellos. Claro, El claro. maestro Eligio Castrejón, la asignatura de formación cívica y ética es una asignatura que debe contribuir para que los alumnos adquieran y apliquen competencias cívicas y éticas en su vida cotidiana de manera informada, responsable y autónoma. Claro, y aprovecho justo esa reflexión final para reiterar eso de la formación cívica y ética como que implica aprender a ser personas y vivir juntos. Mira, que aparece otro comentario, ¿verdad? Sí, María de Jesús Vicente. Como maestros de formación cívica y ética debemos trabajar de forma transversal con las otras asignaturas para fomentar también el trabajo colaborativo entre el colegiado docente, ejemplificar la convivencia escolar que los alumnos también deben desarrollar, así como ser empáticos en la etapa que están viviendo como adolescentes, los constantes cambios que tienen en su vida en el ámbito familiar, escolar y social para resolver problemas de forma asertiva. El maestro Gabriel Jesús, somos artesanos educativos. Marine Kim, trabajar el lado humano, la sensibilidad y la empatía. Pues si no aparecen más comentarios, yo lo dejaría hasta acá mi intervención. Agradezco la invitación porque me da la oportunidad primero de recapitular para mí cuál es el sentido de la formación cívica y ética, pues más allá de los cambios de las distintas reformas y poder escucharlos, bueno, leerlos en este caso, leer sus reflexiones también me alimentan a mí en términos de mi desarrollo profesional, y me hacen pues valorar el trabajo porque no es lo mismo los desafíos de la docencia en la universidad que en la educación secundaria. Son grupos mucho más numerosos, exigencias más fuertes y pues les reitero de todo corazón mi reconocimiento por el trabajo que desarrollan desde la asignatura de formación cívica y ética. Y muchas gracias, Erika, a No, Castillo, a la editorial Castillo, Macmillan, por haberme invitado a participar en este diálogo. no, a usted, doctora, le agradecemos mucho la aportación en esta asignatura. Realmente es muy importante en estos momentos desde el enfoque que tiene esta asignatura, todos los retos y creo que hay muchísimo que aportar desde esta asignatura por parte de los profesores. Yo también, pues, reconocerles de verdad el esfuerzo que hacen porque estamos viviendo una situación compleja. Entonces, pues agradecerle mucho, doctora. Creo que se han llevado reflexiones importantes, un diálogo interesante, compartieron experiencias entre ellos, que también eso ayuda muchísimo como profesores a escuchar a otros, ¿no? Muchas gracias. Voy Gracias a a todos. Voy a compartirles a los profesores pues algo sobre nuestro centro de recursos digitales para la selección que van a tener de libros de texto. Bueno, pues Castillo te acompaña y en este espacio van a poder ustedes conocer nuestra propuesta. La voy a compartir de nuevo por aquí. Aquí la tengo. Y bueno, este es nuestro sitio. Ahorita se los pongo por el chat, pero es crd.edicionescastillo.com. Aquí tenemos todo lo que necesitan para hacer una selección de nuestros libros de texto. En este apartado tenemos las diferentes asignaturas, en este caso para formación cívica y ética. Contamos con diferentes libros. Vamos a explorar un poquito
el libro de Sin Fronteras, del cual es autora la doctora Concepción, que nos acompañó esta tarde. Pueden ustedes desde aquí ver todo el libro. Dice muestra el libro, pero no, lo pueden consultar completo en una versión de pasapáginas para que conozcan pues toda la propuesta editorial de nuestro libro Sin Fronteras y bueno, nuestras otras series también. Y bueno, algo muy interesante para esta selección, tenemos una novedad en un recurso impreso que se va a proporcionar a todos los profesores que seleccionen nuestros libros, que es un cuaderno que le llamamos recursos imprescindibles. ¿Qué es lo que no puede faltarle al docente en estos momentos para esta nueva realidad educativa? Entonces, bueno, aquí tienen una pequeña muestra. Esta sí es solo una muestra de lo que van a recibir en este material impreso una vez que seleccionen nuestros libros. Hay material necesario para la gestión de la clase, como el calendario, los datos personales, algunas recomendaciones en esta pandemia de COVID-19, actividades estrategias de planeación con actividades variadas que sugerimos para esta nueva realidad educativa. Algo muy importante, nuestros planes de clase, que también los pueden consultar en línea. Nuestra app Castillo Te Acompaña, pero que en este recurso impreso lo van a tener pues de manera física. Todos nuestros planes de clase de todos los contenidos y aprendizajes fundamentales. La editorial también hizo el esfuerzo de identificar los aprendizajes fundamentales imprescindibles de los aprendizajes esperados y con base en ellos proponerles un plan de clase con una secuencia didáctica, con material en línea para que puedan seguir trabajando con las tecnologías educativas, una evidencia de aprendizaje y bueno, pues un espacio de notas y así están todos nuestros planes de clase. También tienen algunas sugerencias para la evaluación como uno de los también recursos imprescindibles, toda el enfoque de evaluación formativa y bueno, mucho más que tiene como rúbricas para hacer una evaluación también formativa. Entonces, bueno, este es un recurso novedad que tenemos en el nuevo Centro de Recursos Digitales y que al seleccionar cualquiera de nuestros libros, en este caso Formación Cívica, pues van a tener acceso a ese recurso impreso, ese cuaderno de lo que no puede faltarle al docente. Y también los invitamos desde aquí a visitar nuestra app Castillo Te Acompaña. Ahorita les paso por el chat la liga. Pero bueno, es una aplicación, una web app en línea para estos mismos planes de clase, pero de manera interactiva. Ustedes pueden enviar a los alumnos desde aquí a través del WhatsApp, que fue muy utilizado en esta realidad educativa, o a través del correo electrónico, las actividades propuestas en el plan de clase. También cuentan con el libro del alumno completo en versión digital para que durante sus clases puedan proyectarlo, la guía docente, un planificador editable. Esto es muy importante, actividades de nivelación. También la editorial hizo ese esfuerzo de proponerles a ustedes actividades para nivelar el grado anterior. Y nuestro centro de evaluación digital, que pues tiene un generador de exámenes para hacer evaluaciones en línea, que podamos seguir trabajando a distancia en caso de pues, necesitar resguardarnos de nuevo. Y bueno, pues aquí les muestro rápido nuestro programa de actualización. Vamos a tener todas las grabaciones. Tuvimos desde el 6 de noviembre sesiones y por aquí todas estas se grabaron, así que pueden ver todos los videos de todas las sesiones que tuvimos con ponentes como hoy la doctora Concepción nos acompañó, con especialistas de otras asignaturas, pero también de temas generales. Así que bueno, aquí van a poder consultar todos los webinars que tuvimos para esta campaña. Así que bueno, pues les comparto entonces para despedirnos. Nada más. Para la encuesta nada más les pedimos que le den continuar, seleccionen el botón continuar para poder responder nuestra encuesta. Les agradecemos mucho que hayan acompañado esta sesión el día de hoy. Nuestros espacios para estar en contacto: Ediciones Castillo México en Facebook, en Instagram, en Twitter,
nuestro canal de YouTube y pues esos son nuestros espacios. Agradecemos mucho su presencia y buena tarde a todos.